Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí puntuales. Me están saludando por ahí por el chat. Buenos días y bienvenidos. Vamos a iniciar. Son las 8:03. Normalmente esperamos a las 8:05, pero ahorita ya hay varios de ustedes reunidos. Les recuerdo nada más la cuestión de la cámara, que la vayan a encender. Recuerden que va como parte de la participación y que lo voy tomando en cuenta y lo voy apuntando aquí. ¿Se acuerdan en la última clase? Estuve apuntando aquí en la libreta quiénes tenían la cámara y quiénes estaban participando. Las dos cosas. Entonces, para que sepan que aquí vamos a estar tomando nota de todo eso. ¿Ok? Entonces, el que vaya a encender la cámara lo puede ir haciendo o se puede ir uniendo con la cámara en este ratito. Muy bien. Bueno, antes de iniciar, compartir, quiero, excelente Adrián, ya puso su cámara. Compartí aquí la última canción del Tri que pusimos. Tiene un poquito que ver con lo que pasó en estos días. El sábado conmemoraron 6 años de lo que fue la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, los 43 desaparecidos. Y en esta semana, que es el 2 de octubre, que me les digo qué día es, porque no acuerdo si es el viernes o es el sábado. El viernes es el 2 de octubre, el 2 de octubre que se conmemoran otro año más de la matanza de Tlatelolco, donde también estudiantes fueron asesinados, y allá fue todavía algo peor que lo que pasó en Ayotzinapa, porque allá no hay un número cierto de cuántas personas murieron, cuántas personas fueron desaparecidas. Luego, aparte de haber asesinado el ejército ahí en plena plaza de Tlatelolco, de haber asesinado a tantos jóvenes, todavía se metieron a las casas para ver si había, a las casas que había alrededor de la zona del lugar. Se estuvieron metiendo el ejército y la policía para buscar estudiantes que pudieran estar escondidos o que los hayan escondido algunas de las familias. Y pues no solo asesinaron a los estudiantes que estaban en la manifestación, sino también a las personas que los ayudaron, que los escondieron. Algunos los mataron, otros los desaparecieron. Por ahí creo que les había platicado de una película que se llama Rojo Amanecer, donde pues relata muchas partes de estos hechos que sucedieron en aquel entonces. La familia de la película de una familia que está precisamente en esa situación. Sus hijos, 2 hijos, tienen 3 hijos. El hijo mayor anda en estos movimientos de manifestaciones y de cuestión para asociarse para hablar cuestiones políticas, y pues resulta que al ir a la manifestación se encuentra con todo esto, regresa a su casa y pues ahí es donde suceden todos los hechos y se van describiendo cómo fue aquella situación. Entonces, en esa cuestión tiene que ver la canción que compartimos ahorita al inicio, donde se hablaba de la represión, donde no se podía, estaba prohibido el rock. Hubo una época que estaba prohibido tocar rock and roll, no solo en las estaciones de radio, sino cualquier persona que intentara tocarlo podía ser llevada a la cárcel, porque había una prohibición. Entonces creo que no vamos muy lejos ahorita como estamos, tal vez no de prohibir el rock, pero sí se están prohibiendo muchas cosas ahorita en torno a la libertad de expresión, que es lo que está haciendo este gobierno, y pues esperemos que no lleguemos otra vez a estos límites. Pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo de la clase. Antes de continuar, nada más quiero comentarles, recuerden que siempre traigo presentación. Es muy raro que no traiga una presentación para un tema, entonces siempre estoy presentando algo. Me di cuenta en el video de la semana pasada que no se vio mi presentación. Por ahí a lo mejor fue un error mío de no haberla puesto bien, o
algo de la plataforma. No sé si no se grabó o qué fue lo que pasó, pero si ustedes no vieron la presentación, yo aquí estuve presentando en la clase pasada. Déjenme les muestro para que la vean. Tenía esta presentación. Vimos en la semana pasada lo que eran los factores de riesgo. Entonces, no sé si no se estuvo viendo para ustedes, porque en la grabación no me aparece. Entonces, si yo estoy dando la clase aquí, normalmente les digo, les voy a poner mi presentación o déjenme, comienzo a presentar, siempre les digo. Y cuando vean que no se está, que observen que no se está viendo ninguna presentación, entonces me dicen por favor, porque por ahí a lo mejor activo mal esta función de presentar, o la plataforma no nos las da, porque luego de repente hay uno que otro detalle, algún error. De hecho, muchas de las veces que terminamos la clase y pongo finalizar y me espero a que se descargue la grabación, me dice que hubo un error en la grabación, pero luego me espero un tantito más y como quiera me la descarga. Entonces como que trae varios detalles ahí el Teams, que a veces como que no funciona del todo correctamente, pero sí necesito que ustedes me digan si están viendo la presentación, si no están viendo la presentación, si se está trabando al momento de yo hablar, porque luego también la conexión no siempre es muy buena. Entonces que ustedes me digan, no se escucha bien, se está trabando, pueden hacerlo con toda confianza. Igual en el chat, si no es que quieren tomar el micrófono, ya saben que aquí cualquiera puede tomar el micrófono en el momento que necesite compartir algo y no hay ningún problema, pero sí necesito que me digan porque hay cosas que yo no me doy cuenta. O sea, yo para mí estoy presentando y se está grabando todo y luego resulta que me doy cuenta que no se presentó, o sea, no estuvo la presentación visible para ustedes y me la pasé yo hablando aquí y viendo aquí las definiciones que teníamos, y pues para ustedes también es una ayuda visual estar viendo la presentación aquí. Visual, digo, en estas traigo un poquito más de texto más que de imágenes, no traigo tanta imagen en esta primera presentación. Las otras ya vienen combinadas con algo de imagen, pero de igual forma, perdón, hasta por allá. Este, se puso mi perro debajo de la mesa y me pisó la uña. Y, les decía que las otras ya traen más imagen, pero de cualquier forma trae imagen y texto que les van a servir mucho a ustedes. Muy bien, entonces voy a comenzar. Aquí tengo nada más al compañero Adrián, que es el que trae su cámara. Ya veo después con los demás, o si no ya les empiezo a preguntar a los demás. Permítanme un ratito, nada más estoy apuntando. No, es de Valeria. Okay. Muy bien, la semana pasada terminamos los factores de riesgo y dijimos que íbamos a comenzar con los de protección. Pues comenzamos con los de protección hoy, vamos a estar hasta las 9:40. Terminamos los de protección, vemos un video que les voy a compartir y luego vamos a pasar con el otro tema, que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que son un apoyo también para la prevención del delito. Entonces, en los factores de riesgo, recapitulando nada más, vimos lo que es el factor individual, lo que es el factor colectivo, comunitario, era individual, familiar, colectivo
y el social. En cada uno vimos los aspectos que influyen para el riesgo de conductas de violencia o de delincuencia y cómo cada uno va influyendo gradualmente, comenzando desde el más cercano o el más de menos a más, yéndonos por individual, familiar, colectivo y el social. Entonces, ahora vemos lo que serían los factores de protección, cómo ayudan estos factores de protección a prevenir estas incidencias de la violencia o de la comisión de delitos. Primero, en el individual vemos que son las características personales que permiten a la persona resistir, sobreponerse, transformar las situaciones de violencia como son contar con una maduración psicológica, tener una representación positiva de sí mismo, tener capacidad de expresar sentimientos, de relacionarse, de ser empático y solidario. Esto no lo habíamos visto todavía, ¿verdad? Los que llevan sus apuntes, ¿no? Excelente, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver, pregunta para ustedes. En esta línea que ven aquí, dice tener una representación positiva de sí mismo. ¿Alguien que me pueda decir en una sola palabra qué quiere decir esto? ¿O a qué se refiere con esto? Nos los enseñan desde primaria. El autoestima. Es correcto. Muchas gracias, compañera. Es el autoestima, precisamente. Luego nos dice ser empático. ¿Qué significa ser empático? Ponerse en el lugar de los otros. Muy bien, va por ahí. Correcto. Es como se describe normalmente, aunque la empatía va un poquito más allá. La empatía va en función de reconocer las emociones de los demás, de respetar las emociones, y tratar de comprender esas emociones. Luego tenemos por aquí, dice capacidad de expresar sentimientos. Hay un término con el que se denomina esto, puede ser en una sola palabra, puede ser en dos palabras, y es cómo nos comunicamos de una manera que podamos decir lo que pensamos, lo que sentimos, pero sin ser agresivos, sin tampoco ser sumisos. Se describe en una sola palabra o puede ser también en dos palabras. ¿Alguien que tenga una idea de cuál podría ser? Gerardo Villanueva, ¿andas por aquí? ¿Sí me escucha ahí? Sí, ya te escuchamos. Ya. Lo de capacidad de expresar sentimientos. Sí. Pues, o sea, tener la habilidad de expresar como cuando estás feliz, enojado, ¿no? Hay personas que a veces son muy secos, por así decirlo. O sea, que no Ajá. expresan lo que uno siente, que no se habla, por así decirlo. Es correcto, va por ahí, pero tiene una palabra, tiene un nombre. Es más, como palabra clave, si la definimos con dos palabras, la primera se llama comunicación y tiene otra segunda palabra que empieza con A. Según los programas académicos, se los deberían haber enseñado en secundaria. Estado de ánimo. No. Va primero comunicación y luego tiene otro nombre. Pero no alcancé a ver quién comentó. Soy yo, Isa. Isa, ok, que no se activó el micrófono. Pero, bueno, que normalmente cuando hablan, como que brilla el cuadrito donde están ustedes y ahora no lo vi brillar. Muchas gracias. Muy bien, se llama asertividad
o comunicación asertiva. Para los que no la conozcan, que seguramente muchos, a lo mejor ahorita ya que les dije, ya lo relacionaron y lo habían escuchado anteriormente, pero la comunicación asertiva es esa capacidad de expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones de una forma respetuosa, sin agredir, sin ser sumisos, pero planteando nuestra postura sin miedo. Puede haber cierto temor, dependiendo de quién la planteemos, pero aún así hacerlo. O sea, aún así comunicarnos, aún así decir lo que pensamos o lo que decimos, lo que te gusta o lo que no te gusta. O a veces, por ejemplo, si tu maestro comete una injusticia de que no te calificó un trabajo o te calificó mal un trabajo, y hay quienes no tienen esa asertividad como para poderle decir al maestro o la maestra, a ver, entregué esto, le entregué este trabajo y no me lo calificó, lo entregué bien, y llevar el proceso hasta llegar a encontrar una solución pues pacífica y que podamos realmente dar solución al problema, y otros prefieren quedarse callados. Entonces, la asertividad es el poder comunicarnos, el poderlo decir. Claro, la asertividad no nos garantiza que siempre vamos a obtener el resultado que deseamos, porque en este tipo de cuestiones siempre va a depender de la otra persona también. Pero por lo menos que no quede en nosotros el poderlo comunicar. Y luego está otra parte aquí que dice características que permiten a la persona resistir, sobreponerse y transformar las situaciones de violencia. Esta parte que dice resistir y sobreponerse también se le define en una sola palabra. Empieza con R. Te parece resistencia, pero no es resistencia. ¿Alguien le había escuchado? Vamos a ver si está por aquí. José Puente. Salve. José. José Puente. No me acuerdo si la semana pasada, José, ahorita voy a checar en mis apuntes, si también te había tratado de preguntar algo y no respondiste. Entonces quisiera saber si estás en la clase o no estás en la clase. Vamos a ver. Porque sí me acuerdo que te hablé. ¿Vamos por ahí, José? Sí, aquí estoy, Lee. Excelente, muy bien, ya estaba a punto de apuntarte por ahí, hombre. ¿Has escuchado esta palabra, la que pregunté ahorita, que tiene que ver con esta capacidad de resistir y sobreponerse? Capacidad de resistir, sobreponerse a las adversidades y poder proyectar hacia el futuro. José. No entendí muy bien la pregunta, Lee. ¿Me la puedo repetir? Sí, que esto se define en una sola palabra también. Son las características que permiten a la persona resistir, sobreponerse y transformar situaciones de violencia. Hay una palabra que lo define cuando hablamos de esa capacidad que tienen muchas personas para sobreponerse a las adversidades y poder seguir proyectando a futuro. Se define en una sola palabra. Se parece a resistencia, pero no es. Eh, no, no se me ocurre ninguna, Lee. Ok, perfecto. Muchas gracias. De hecho, no es una palabra sencilla. Yo ya creo que
Los demás, me imagino que tampoco la han encontrado, o a menos que alguien se la sepa, la puede comentar, lo puede decir aquí por micrófono o por el chat. Por ahí vi como que alguien estaba escribiendo en el chat, no sé si luego se arrepintió, pero a esto se le llama resiliencia, que la resiliencia es la capacidad para sobreponerse ante las adversidades, de que si tienes una situación de violencia, si tienes una situación de pérdida económica, una pérdida familiar, pérdida material, pérdida de tu trabajo, esa capacidad que tienes para reponerte, pero sobre todo fortalecerte y seguir como quiera trabajando hacia el futuro. Entonces, es una capacidad con la que todos tenemos. Unos tenemos más que otros. Otros se sobreponen y a veces hasta salen más fuertes o les va mejor después de una adversidad, y otros desgraciadamente pues se hunden, u otros pueden salir de la situación, pero su vida no vuelve a ser la misma. Entonces esta parte de la resiliencia es muy importante. ¿Por qué resalto todos estos elementos, todos estos detalles que vienen en esta definición? Porque creo que es lo más importante que debemos de tomar en cuenta como factor de protección a la violencia y a la delincuencia. Si nos enfocáramos en esto en las escuelas desde la edad primaria hasta la edad adulta, nos daríamos cuenta que es una de las mejores formas que tenemos para contar con una mejor sociedad, que cumpla las leyes, que no abuse de los demás y que disminuya en gran medida todas estas cuestiones de la violencia o de la delincuencia. ¿Por qué? Porque estaríamos trabajando con personas que podemos decir que están en un mejor, en una mejor situación emocional, en una mejor situación consigo mismos, y si están bien consigo mismos, van a poder estar bien con la sociedad. Si no están bien conmigo mismos, difícilmente van a poder estar bien con la sociedad. Entonces, es muy importante enfocarnos en esta parte. Si realmente nos enfocáramos en esta parte, como sociedad, como gobierno, que dieran el enfoque precisamente al poder, a poder enfocarse en esto desde la escuela primaria, en vez de enfocarse en imponer nuevas leyes en contra de los delitos, aumentar sanciones, dedicarse a programas de reinserción, que a veces ni siquiera se dedican a esto, programas de apoyo cuando ya la sociedad está dañada, o querer dar un enfoque ya cuando la persona fue violada, fue maltratada, fue asesinada. Pues si nos enfocáramos en esto, otra cuestión sería para nuestro país. Y en México ahorita en el programa de educación a nivel primaria y secundaria solamente se da 1 hora a la semana para hablar de estos temas. Y son uno de los más importantes de los que debemos de tomar. Hay por ahí una imagen que viene en el Facebook, que vi hace poco, donde dice que de qué le sirve a un niño poder saber dónde colocar una fórmula o una fracción dentro de una operación matemática si no sabe dónde acomodar la ira, si no sabe dónde acomodar el rencor. Entonces, a lo que va es que de qué nos sirve el conocimiento, o de qué te sirve en la escuela enseñarles a los niños matemáticas, física, biología, ciencias naturales, si no les enseñas también la gestión de las emociones, si no les enseñas a conocerse a sí mismos, si no los enseñas a respetar a los demás. Todo esto, estas palabras que acabamos de ver ahorita, resiliencia, empatía, autoestima, asertividad, todos ellos corresponden a un concepto que se llama inteligencia emocional, que la inteligencia emocional expresamente va enfocada hacia la gestión de las emociones, el que nosotros sepamos reconocer nuestras emociones y podamos gestionarlas, o sea, podamos equilibrarlas para obtener
mejores resultados tanto en nuestra comunicación como en nuestra vida diaria. Entonces, si aprendemos a gestionar la ira, difícilmente vamos a caer en situaciones de violencia. Si aprendemos a gestionar el rencor, no vamos a ir acumulando años y años de rencor que después pueden detonar en una conducta violenta. Si aprendemos a tener respeto hacia los demás, primero respetarnos a sí mismo, porque una de las cosas más importantes es respetarse a uno mismo, y luego respetar a los demás, entonces eso nos va a ayudar a tener una mejor forma de comunicarnos y de llevarnos con los demás miembros de la sociedad, y a final de cuentas lo que va a repercutir es en una mejor sociedad y en un mejor país. Entonces, de hecho se dice que la inteligencia emocional es más importante que la inteligencia intelectual. O sea, que es más importante la inteligencia emocional que las físicas, que las matemáticas, que las ciencias naturales, que el mismo derecho. ¿Por qué? Porque si estás bien emocionalmente vas a poder equilibrar toda esta parte, vas a poder concentrarte en la escuela, vas a aprender mejor si desarrolles primero la inteligencia emocional. Muchos de los niños que son reprobados a nivel primaria, el factor principal de que reprueben es un factor emocional y no un factor intelectual. Pudiéramos decir que casi la totalidad de las personas tenemos la capacidad intelectual como para poder llevar el sistema de nivel primario. Incluso jóvenes con autismo, con algún tipo de autismo, lo pueden llevar sin ningún problema. Algunos necesitarán educación especial, otros simplemente darles dentro de cualquier escuela pública o privada, darles el espacio necesario o darles el enfoque necesario dentro del salón para que se puedan desarrollar de una manera plena. Pero a final de cuentas todos tenemos la capacidad intelectual, pero la capacidad emocional, desafortunadamente, no todos la tienen. ¿Por qué? Porque tienen problemas en su casa, problemas de violencia, problemas económicos, que no pueden, que el papá se quedó sin trabajo, la mamá se quedó sin trabajo, que el papá es alcohólico, o que el papá golpea a la mamá, o viceversa, o la mamá es alcohólica. Entonces todas estas situaciones hacen que los niños se desconcentren, llegan a tener cierto tipo de conductas pues que los llevan a descuidar completamente sus estudios y llegan a reprobar en la escuela. Entonces, la cuestión es un factor emocional. Yo creo que el 90% de los casos o más, y no un factor intelectual. Entonces, ¿por qué nos seguimos enfocando en el factor intelectual? ¿Por qué nos empeñamos en que el niño tenga que sacar 10 de calificación? Cuando si sacaron 7 y es lo suficientemente para poder pasar, pero hay un equilibrio entre lo que aprende, entre sus emociones, entre su comunicación, entre su desarrollo personal, entonces ¿para qué obsesionarnos con las calificaciones más altas? Entonces, pero bueno, ya depende de ahí de la formación que cada padre le quiera dar a su hijo, pero es muy importante el factor emocional y esto es lo que va a detonar para que tengamos una mejor sociedad. Obviamente, para que todo esto se dé, toda esta parte que acabamos de ver aquí, es muy importante el factor familiar. Que si el factor familiar no incentiva este tipo de habilidades, como la comunicación asertiva, como la resiliencia, como la empatía, como la autoestima, que si bien la familia no va a ayudar o no ayuda en ciertos casos a que todo esto se fortalezca, por lo menos que no lo impida. ¿Y a qué me refiero con esto? Puede que en la casa no haya comunicación, puede que en la casa no haya un cierto nivel de aprendizaje, cierto nivel de estudios, y donde no haya una tal vez muy buena comunicación, donde los padres estén hablando con los hijos, y los estén orientando y los estén aconsejando de lo que pueden o de lo que deben hacer. Tal vez no lo haya, pero que por lo menos no se les inhiba, no se les impida el desarrollo, como se les impide cuando hay violencia, como se les impide cuando hay maltrato infantil, como se les impide cuando hay adicciones.
o como se les impide cuando en vez de llevarlos a las escuelas, los ponen a trabajar o los ponen a hacer labores de la casa. Entonces, que la situación sea que si la familia no va a ser la que fortalezca todas estas habilidades, por lo menos sea en parte que no las evite, que no las limite. Entonces, esta cuestión familiar dice que son los mecanismos que cuenta el grupo familiar y de personas cercanas para evitar reproducir la violencia y la delincuencia, tales como la cohesión familiar, la capacidad de organizarse, los lazos de empatía y la solidaridad y la equidad en las relaciones, entre otros. Pues que haya un equilibrio familiar, que haya, ya lo decíamos la semana pasada, primero el equilibrio entre los roles y luego también que haya una buena comunicación, que haya una buena forma de poder unir a la familia, por lo menos sea una familia unida dentro de lo que cabe, porque familias perfectas no existen, desafortunadamente, pero que sí haya por lo menos un mínimo de que la sociedad pueda unirse a través de la familia. Luego tenemos el factor comunitario, que se refiere a la capacidad del sistema relacional de una comunidad para tener control de violencia y delincuencia, como pueden ser las asambleas comunitarias, identidad y pertenencia, capacidad de organización y participación, pertenencia escolar y mejoría de los servicios, entre otros. Aquí va en el factor comunitario, pues tratar de tener un control de la violencia y la delincuencia. Podemos unirnos como vecinos, tener nuestra propia sociedad de vecinos y hasta pudiéramos ni siquiera tenerla, o sea, no tener una comunidad de vecinos en sí, sino simplemente estar en comunicación, estar en contacto con los vecinos y de repente pues ver estas cuestiones que nos pueden ayudar en contra de la violencia y la delincuencia. En el factor de protección son la mejora en la oportunidad de los ingresos, la cultura democrática, la fortaleza de las instituciones de impartición de justicia, políticas públicas adecuadas a las necesidades de la comunidad y los mecanismos de inclusión social, particularmente con los grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, entre otros. Muy bien, aquí va en cuestión de la mejora de los ingresos, y es los ingresos en general para toda la sociedad, tener mejores salarios, tener mejores oportunidades de empleo, o tener oportunidades de emprendimiento también, una cultura democrática que realmente se vea fortalecida, fortalece las instituciones de impartición de justicia, que creo que es de lo que más nos falta, y políticas públicas adecuadas a las necesidades de la comunidad. Ahorita vamos a ver qué son, bueno, a grandes rasgos, qué son las políticas públicas. ¿Le puede cambiar el factor racional? ¿Racional o sería el individual? Que vimos, el familiar te refieres, perdón, aquí está, listo, compañero, ahí está, ahorita me regreso al otro. Entonces, en este factor social, son todas las condiciones que vamos a necesitar como sociedad para poder crecer en muchos de los aspectos. Entonces, fomentar los mejores ingresos en los trabajos, pero también fomentar las mejores prácticas para el emprendimiento, o sea, que podamos emprender, que podamos poner nuestro propio negocio, poner nuestra propia empresa, o que podamos trabajar por cuenta propia y realmente nos dé una sensación de bienestar. Aquí, no me acuerdo si ya les había preguntado a ustedes, pero vamos a preguntarles cuáles son los grupos vulnerables que existen en la sociedad. Y primero, si todos conocen qué son los grupos vulnerables. Compañera Carla. Se ve como que tomas el micrófono, pero no se alcanza a escuchar nada, compañera.
No sé si los demás la escuchen, pero yo no escucho a Carla. No, nos dice Adrián que no. No estoy viendo nada. ¿Mandé? No estoy viendo nada, profe. Ok, gracias. Muy bien, ya nos están contestando aquí por el chat. Carla nos pone que son los niños y los adultos mayores. Alejandro también nos dice que son los niños y jóvenes. ¿Quién más recuerda algún otro grupo vulnerable? Los niños con alguna discapacidad podrían ser. Es correcto. Aunque en ese grupo vulnerable se consideran a todos, cualquier persona que tenga alguna discapacidad. ¿Algún otro? Por ahí alguien está escribiendo, vamos a esperar. Otro que puede ser grupos LGBT, Profe, ¿sí? profe, entre ellos también puede ser la población indígena. Es correcto. Los indígenas. Vamos a ver quién fue el que habló. ¿Fue Adrián o fue Fernando? Yo, Jesús Fernando. Fernando, muy bien. Es correcto, van los indígenas. ¿Quién más? Los recién nacidos. Ellos entran en la cuestión de los niños. Niños, niñas y adolescentes. ¿Es correcto también? ¿Quién más? Personas en extrema pobreza. Hay un grupo en... Profe, Sí, perdón que le interrumpa. No sé si la población indígena entre también como los migrantes. es correcto, también entran los indígenas, son aparte de los migrantes, pero también los indígenas pertenecen a esta parte. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Hay alguien de los que ustedes se van a encargar de su estudio? Algunos de ustedes, no todos, pero... Permítanme, espera. Ya, estaba sonando mi teléfono. Hay algunos que ustedes se van a encargar de su estudio. Se les conoce también como los PPL. Por ahí algún maestro se los pudo haber mencionado, sobre todo en penal. Sí, personas privadas de su libertad. Correcto, son los reclusos, son los que pertenecen también a estos grupos vulnerables. Entonces, vamos a ver, recapitulando, porque creo que ya dijeron por ahí también los adultos, sí, adultos mayores, lo dijo Carla. Vamos a ver quién nos falta. Fíjense, son niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, dijimos ya los grupos LGBT, dijeron ya migrantes, dijeron indígenas, dijimos personas privadas de la libertad. Nos faltan 3 para completar los 9. Personas en extrema pobreza también. Luego nos falta otro grupo, que es del que se habla mucho últimamente, y que son de aquellas personas que sufren feminicidio. ¿Cuáles serían? Feministas. No, ellas están en contra del feminicidio. Digo, de las que sufren el feminicidio. Serían las mujeres maltratadas, las mujeres violentadas. Y me falta un grupo a personas con discapacidad, que ya también lo habían dicho. Alguien de aquí lo había dicho. Son los nueve grupos. Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, indígenas, migrantes, personas privadas de la libertad, personas en extrema pobreza, grupos LGBT, mujeres violentadas y personas con discapacidad. Serían los 9 grupos vulnerables que existen. Entonces, nada más para tomarlos en cuenta,
porque tanto para estudio de esta materia y como para estudio de algunas otras que ustedes van a tener, es importante tener claro cada uno de ellos. Entonces, en esta parte del factor social, pues es encontrar todos estos factores para poder fortalecer la cuestión de la cultura democrática y sobre todo la seguridad pública a nivel nacional, no solo a nivel local, sino que venga a nivel nacional y se impregne en todos los sectores de la sociedad. Entonces, ya para concluir con este tema, tenemos los factores, los conceptos de lo que es la prevención. Primero tenemos el que nos ofrece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que dice que son las estrategias y acciones orientadas a reducir el riesgo de que ocurran delitos, así como los efectos dañinos de la delincuencia sobre los individuos y la sociedad, incluyendo el miedo al delito, al intervenir para incidir sobre sus múltiples causas. Entonces aquí nos habla estrategias y acciones orientadas para reducir el riesgo. Aunque esta creo que no está tan completa como la que nos ofrece la Ley General de Prevención de la Violencia y la Delincuencia de aquí de México. Esta ley tiene efectos a nivel nacional. La define como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como combatir las distintas causas y factores que la generan. ¿A qué se refiere con esto? Que primero, hablar de políticas públicas es hablar de todas aquellas acciones que el gobierno va generando año con año. Cada año el gobierno tiene que establecer ciertas políticas públicas que a lo mejor van a regir nada más por ese año o que van a regir por gran número de años. A veces dependiendo mucho, si un gobierno podemos decir que es organizado, desde su primer o segundo año puede establecer las políticas públicas que van a regir en toda su administración. Para los municipios duran 3 años. Si es que no hay reelección, pudieran durar 6 años o 12 años en el gobierno del alcalde, y él puede definir las políticas públicas con las que va a combatir la delincuencia durante sus 3 años de gobierno o durante sus 6 años. Luego los gobernadores, que duran 6 años, pueden establecer todas las políticas públicas que van a regir durante sus 6 años. Claro, las políticas públicas las puede ir cambiando conforme desee. Igual el presidente, que establece sus políticas públicas. Entonces, todas esas van a ser medidas orientadas hacia la protección y hacia el fortalecimiento de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana. Pero luego también tenemos estos programas. ¿Qué vienen siendo los programas? Los programas son aquellas actividades específicas que se realizan para poder dar solución a los problemas o poder prevenir la violencia a través de ciertas actividades. Por ejemplo, se puede crear un programa de deporte para llevar a las comunidades más necesitadas y se asignan, se asigna presupuesto, se les da dinero a las instituciones para que vayan a las colonias, hagan un torneo de fútbol, un torneo de voleibol o algún tipo de deporte y lo desarrollen en un cierto tiempo, vamos a decir 2, 3 meses, 6 meses, y que eso ayude a prevenir cuestiones como la violencia, el pandillerismo, la drogadicción, el alcoholismo, la deserción escolar. Entonces, en muchos de los casos, aparte de las prácticas deportivas, se les da pláticas de orientación a los jóvenes y pues se busca que realmente se alejen de todo este tipo de situaciones que pueden detonar a la larga, ya sea a nivel inmediato o futuro, puedan generar todo este tipo de problemáticas. Entonces, a través de los programas, les decía, también pueden ser culturales, ir a llevar obras de teatro, ir a llevar clases de música, clases de danza, llevarlas a las comunidades y pues con eso se
se orienta o se encausa a los jóvenes o a las familias por un mejor, por mejores acciones, mejores formas de relacionarse con la sociedad, y pues evita todos estos factores de violencia y de delincuencia. Entonces es muy importante el establecer estos programas y estas acciones. Entonces todo esto va orientado a reducir la violencia y a fortalecer lo que es la seguridad ciudadana. Entonces esta es la definición más importante que podríamos tener de lo que es el concepto de prevención, ya sea prevención del delito o de la violencia. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien en todo? Excelente. Acuérdense del examen, ¿eh? Que ya me veo bien. Vamos a pasar a un video antes de la siguiente presentación. Primero lo van a ver, ahorita decimos de qué se trata. La idea es que lo platiquemos ahorita al terminar. Vamos a ver, si no se escucha me dicen por favor. A ver este video, es uno de los videos de verdad más formativos que he visto en uno de estos camps de jóvenes, en donde les dice que va a haber una rifa por $100 al que llegue primero a una meta. Pero vean ustedes lo que les dice el coach. Hey, line up, everybody line up. We're about to race. Everybody line up. Pónganse en fila, en una línea. Vamos a correr una carrera hombro con hombro. Desháganse de sus mochilas. Miren, aquí el que gane se va a llevar $100. Le voy a dar este billete de $100. Pero antes diré algunas frases. Si su respuesta es sí, quiero que den 2 pasos adelante. Y si no, si esas frases no aplican para ustedes, quiero que se queden donde están. Da 2 pasos adelante si tus papás siguen casados. Da 2 pasos adelante si creciste con una figura paterna en casa. Da 2 pasos adelante si tuviste acceso a la educación privada. Da 2 pasos adelante si tomaste clases particulares. Da 2 pasos adelante si nunca temiste que te cancelarían el teléfono celular. Da 2 pasos adelante si jamás tuviste que ayudar a tus papás a pagar las cuentas de casa. Da 2 pasos adelante si, sin importar tu complexión física, tú no tienes por qué pagar por tu colegiatura. Da 2 pasos adelante si nunca te preocupó si habría de comer en tu casa. Los que están aquí adelante, miren atrás, por favor. Todo lo que dije no tiene nada que ver con lo que ustedes han hecho, ni con sus decisiones, ni tampoco con lo que han hecho. Pero miren, muchos de ustedes tienen mejores oportunidades de ganar esta carrera. ¿Será que los demás, los de atrás, no pueden competir? No. Pero sería una tontería no reconocer que a muchos de ustedes se les han dado más oportunidades. Una ventaja. Esa es la verdad. Pero no hay excusas. Todos tienen que correr su carrera, los de adelante y los de atrás. Pero quien se gana estos $100 sería muy tonto si no quisiera aprender de los de atrás.
Porque en realidad, si esta fuera una carrera justa, si todos salieran del mismo punto, seguro que uno de los estudiantes de atrás les ganaría. Pero como ustedes tienen tanta ventaja, seguramente serán ustedes los que ganen esta carrera. Y la de la vida. Así es la vida. Y ustedes no han hecho nada para ganarse esta ventaja. ¿Listos? En sus marcas. ¿Listos? Fuera. Si no aprendiste nada con esta actividad, eres un tonto. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Bueno, esa parte ya era un poquito más religiosa. Vamos a ver, ¿qué nos quiere decir el video? ¿Qué es lo que nos trata de enseñar? ¿Qué mensaje nos envía? ¿Qué dice yo? Adrián Palacios. Sí, yo por ejemplo, yo sería uno de los que están medio adelante, o sea, los que tienen mejor oportunidad. Sí. Porque pues a mí me han pagado todo, nunca tuve que trabajar de chico, nunca me preocupaba la comida. Pero lo que te da a entender es que, o sea, no importa si por ejemplo, si tienes mejores oportunidades o no, depende de quién quiere salir adelante. Muy bien. Y es como dice en la carrera de que pues si estás atrás, o sea, los de atrás les pueden ganar a los de adelante, o sea, no hay problema. Pero pues también los de adelante tienen esa ventaja que, pues que no, pues sí, o sea, no se preocupaban de las demás cosas. Muy bien, excelente que los de adelante están en una mejor posición y algunos le llevan mucha ventaja a otros que están atrás, y que si partieran del mismo punto, pudiera ser que no siempre los de adelante fueran los ganadores. Correcto. ¿Qué más nos dice? Muchas gracias, compañero Adrián. Compañeros, ¿qué más nos dice el video? Vamos a ver. Karen Fabiola. Hola, Karen. Ahí se escucha ya tu sonido. Yo creo que ya nada más de que hables. Pues estás conectada en 2 dispositivos. Karen, ¿sí nos oyes? No. Por ahí Ángel veo como que está escribiendo. Dominic. Compañero Dominic. Muy bien, creo que el compañero Dom es el primero que se va a la lista de los que no están en la lista. Profe, ¿ya puedo contestar? Sí, adelante, Julián. Que los de adelante tienen un poco más de privilegios de cumplir sus metas que los de atrás, por el tipo de vida que lleva cada uno. Muy bien. Es un poco más difícil para los de atrás cumplir lo que quieren. Correcto, va por ahí. ¿Y en qué se refleja de las partes que hablamos principalmente en el factor social, tanto como de protección como de riesgo? Decíamos que hay una parte que se tiene que siempre tomar en cuenta,
para poder generar una mejor sociedad, una sociedad más igualitaria, y que se refleja también en el video. Hoy veo como que muchos van a escribir, pero luego no escriben. La empatía, ¿eso lo que reflejaba en el video? Va un poco, lo refleja, pero no como un factor en el sentido de los factores sociales para la prevención o la protección, o los factores de riesgo. Había otro más importante. Dice la compañera Cintia, o sea, lo que entendí es que trataron de hacernos ver que no todos tenemos las mismas oportunidades. Sin embargo, si tenemos la oportunidad de ayudar, deberíamos hacerlo, ya que no todos tenemos la misma suerte. Sin embargo, que no todos los de atrás tengan la misma oportunidad, no quiere decir que no logren sus metas. Muy bien, también está esta parte, y aquí lo refleja, digo, son de los aspectos que ya han comentado ustedes, pero dejándolo de una manera específica, es la desigualdad de oportunidades, que lo hemos estado hablando en las últimas clases, cómo esa desigualdad de oportunidades genera todos estos factores sociales que realmente pues no ayudan a un crecimiento social, a un crecimiento que sea realmente el deseado. Y hablando de esta parte, porque aquí fíjense, hay otro video, que es el que vamos a ver ahorita, donde realmente refleja esto que nos dice Cintia, que todos tenemos la oportunidad de ayudar. El video que vimos ahorita no lo refleja tanto, porque se enfoca más en la cuestión de la desigualdad y en la cuestión también que hay algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta aquí, y es que no importa en el lugar en el que estés, porque luego hay quienes dicen que no tiene mucho mérito las personas que lograron grandes cosas o lograron sobresalir porque fueron favorecidos por su situación económica, por sus padres. Pero también hay que tomar en cuenta que no por eso vas a dejar de tener mérito en lo que tú hagas, o no por eso tienes que dejar de hacerlo o tener que empezar de abajo. Entonces no necesariamente se tiene que hacer eso, simplemente pues es una circunstancia que no es culpa tuya o que no tiene que ver contigo el que hayas tenido una mejor oportunidad que otros, y pues no por eso la vas a desaprovechar. También este factor es muy importante. Miren, vamos a ver otro video donde realmente ahí sí hay una ayuda hacia los demás. Permítanme tantito, se está cargando. Presta mucha atención a este experimento social, ya que te dejará una de las mejores lecciones de vida para vivir en una sociedad más próspera y justa para todos. La dinámica trata de que estas personas que están aquí sentadas se les darán unas pelotas, las cuales tienen que encestar en esta cubeta que está hasta el frente. Por cada una que encesten se les darán 5 pesos. Como podrás ver, la persona que está hasta adelante tiene más, se les dará encestar en esta cubeta que está. Se le dará 5 pesos al que enceste la pelota en la cubeta. En eso hablé y ya interrumpí. Pero ahí va el video. Si no lo ven bien o no lo escuchan bien, me dicen, por favor. Hasta el frente, y por cada una que encesten se les darán 5 pesos. Como podrás ver, la persona que está hasta adelante tiene más probabilidades de encestar que la persona que se encuentra hasta atrás. Además, la persona que está hasta adelante se le iban a dar pelotas ilimitadas. También se le dijo que puede levantarse y hacer lo que ella quiera dentro de este juego. A la segunda persona se le dieron solo 3 pelotas. A la tercera persona se le dieron solo 2 pelotas y además se le vendaron los ojos. A la cuarta persona se le dieron 2 pelotas y además se le taparon las orejas para que así no pudiera escuchar las instrucciones que yo le iba a dar más adelante. La quinta persona tenía las instrucciones de que no podía usar las manos para encestar. Y la última persona simplemente no se le dieron pelotas. Como puedes ver en este juego, no todos tienen las mismas oportunidades y no es igual de justo para todos.
Conforme fue pasando el juego, claramente la persona que estaba hasta adelante encestó todas las pelotas y se llevó 120 pesos. La segunda persona solo anotó 2 pelotas. La siguiente persona, como no podía ver, pues claramente no pudo encestar ni una sola pelota. La cuarta persona yo le di las instrucciones de que podía pararse, acercarse a la cubeta y encestar, pero como no me escuchaba, nunca entendió las instrucciones. La quinta persona, por más que intentó y hizo su mejor esfuerzo, pues para ella fue imposible que encestara sin usar sus manos. La otra persona, que es la última, pues simplemente fue invisible como si no hubiera jugado. Al terminar el juego les expliqué de qué trataba todo esto. Esta es una simulación de la vida. Simplemente hay algunas personas que a veces la vida los puso hasta adelante y otros que están hasta atrás. La chica que está hasta adelante representa a una persona que nació dentro de una familia económicamente muy bien acomodada, que por lo mismo va a tener muchas más facilidades. La segunda persona representa a una clase media, la cual va a tener facilidades pero no tanto como la persona que se encuentra delante de ella. La tercera persona representa a una persona con discapacidad visual. La cuarta persona representa a una persona con una discapacidad auditiva. Tristemente, como no pudo escuchar las instrucciones, no pudo llegar a encestar ninguna pelota. La quinta persona representa a una persona con una discapacidad motriz. Y la sexta persona representa a una persona que nació en situación de calle. Puedes llamarlo suerte, destino o como tú prefieras, pero al igual que en este juego, así pasa en la vida. Hay gente que simplemente nace con muchas más oportunidades que otras. Y no quiere decir que la persona que está hasta adelante sea mejor o peor que la persona que está hasta atrás. Simplemente les tocaron circunstancias distintas. Recuerda que al inicio de este experimento le mencioné a la persona que estaba hasta adelante que podía pararse, ir, venir y hacer lo que quisiera, ya que tenía más oportunidades que todos. Este experimento lo realizamos durante varios minutos con distintas personas y solo a una se le ocurrió hacer lo que verán a continuación. Al ver que tenía más beneficios, decidió usarlos en pro de los demás. Empezó ayudando al de atrás de él. Después tomó una de las pelotas de la persona invidente y la encestó por ella. Se acercó con el chico que no oía nada, le facilitó mucho a la persona que no podía usar sus brazos y le dio pelotas al que no tenía. Imagina qué diferente sería el país si desde chicos se nos enseñara a pensar por un momento en los demás y no solo en nosotros mismos. ¿Cuántas posibilidades y oportunidades podríamos crear para la gente que nació con menos oportunidades que nosotros? Ellos son los mensajeros urbanos, si no los conocían, están en Facebook, así los encuentran, mensajeros urbanos, y tienen muchos videos de ese estilo. Entonces, si vemos, aquí es donde sí habla un poquito más de la ayuda a los demás, donde a veces podemos tener esa oportunidad de ayudar y no la hacemos. Tenemos mejores oportunidades que los demás y tenemos a veces esa oportunidad de ayudar, aunque sea un poco, aunque sea lo mínimo, y realmente no lo hacemos como dijiste en el video, no siempre por una cuestión de maldad, sino simplemente una cuestión de que ni siquiera se nos ocurre que lo podemos hacer. Entonces se trata de generar este tipo de acciones, de fomentarlas, y eso nos va a ayudar en cuestión de que haya menos desigualdad de oportunidades y que también haya menos factores que generen la violencia o la delincuencia en nuestra sociedad. Entonces es muy importante el tomar en cuenta todas estas partes. Entonces, estos dos videos se trataron principalmente de esta parte de la desigualdad de oportunidades, y que aún con toda la desigualdad tenemos cosas que podemos hacer que puedan ayudar y fortalecer la convivencia social. Entonces, esos factores son muy importantes. Este lo vamos a ver después.
y vamos a comenzar con el tema de mecanismos alternativos de solución de controversias. Para quienes no los conozcan, son mecanismos legales que se tienen para poder solucionar algún problema y que son ajenos a los procesos judiciales o a la parte judicial. O sea, son mecanismos que tenemos fuera de lo que son los juicios. Antes de demandar o antes de denunciar o de presentar una querella contra una persona, tenemos la oportunidad de contar con un mecanismo alternativo que nos ayude a arreglar el problema antes de tenernos que ir a contratar un abogado y de tener que irnos ante los juzgados. Esos mecanismos son la mediación, el arbitraje, la conciliación, y por ahí van a encontrar otros más adelante. Cuando vean penal, van a encontrar otros más específicos, que son las salidas alternas, el procedimiento abreviado y otros tipos de mecanismos que van a encontrar ustedes en el sistema penal para poder resolver conflictos y no llegar, primero, no llegar a la violencia o a la delincuencia o llegar a una cuestión de venganza, sino que proponer una solución a un problema, y otra, no llegar a instancias judiciales, a tener que contratar un abogado, a tener que aventarse un juicio de 2 años, 5 años, 10 años, a veces hasta más. Entonces, para eso nos sirven los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, ¿qué son? Son procedimientos distintos a la justicia ordinaria que permiten prevenir, abordar y solucionar controversias de manera voluntaria y colaborativa. Los mecanismos alternativos se implementarán en forma presencial o, en los casos en que resulte procedente, a distancia mediante el empleo de tecnologías de la información y la comunicación. Que de hecho, las últimas mediaciones que se han hecho han sido por medio de las plataformas de Zoom, de Teams o de Meet, que se han llevado a cabo algunas mediaciones, y también juicios que se han llevado en línea últimamente. Entonces, procedimientos distintos a la justicia ordinaria que permiten prevenir, abordar y, lo más importante, solucionar controversias de manera voluntaria y colaborativa. Ahorita les digo cómo se desarrolla en cada uno. Esos mecanismos alternativos serán aplicables solamente en los asuntos que sean susceptibles de convenio, que no alteren el orden público, no contravengan alguna disposición expresa o legal, o que no afecten los derechos de terceros. O sea, solamente puedo mediar cuestiones en las que se pueda llegar a un acuerdo, en las que se pueda llegar a un convenio, no en las cuestiones que se consideran como delitos graves, donde no hay la posibilidad de un convenio. Por ejemplo, un homicidio doloso. ¿Qué es el homicidio doloso? El que se comete con toda la intención de matar a alguien. Ese tipo de situaciones no las voy a poder mediar. Pero si fuera una agresión, alguien que me dio un golpe, que se alteró, a lo mejor yo trabajo en un OXXO, trabajo en una dependencia de un OXXO, llega una persona agresiva y se molesta porque le digo que no hay sistema y me da un golpe. Pues el golpe, si no es una herida mayor, que es de las que no tardan más de 15 días en sanar, puedo llegar a una negociación, puedo llegar a un acuerdo, y pues con que haya una indemnización o una reparación del daño, con eso puede quedar solucionado el problema. Pero si llegan y le disparan a alguien en el OXXO por quererlo asaltar, ahí no hay posibilidad de mediación, ni por parte de los dueños del OXXO, ni de los familiares de la víctima, sino que se tiene que juzgar a la persona e ir a la cárcel. Las cuestiones que no alteren el orden público. O sea, si hubo una riña campal, vamos a decir, ahora que fue el clásico en la semana pasada, no hubo aficiones, pero ¿qué ha pasado en los anteriores clásicos donde las aficiones se enfrentan y llegan a pelearse entre ellos? Pues ahí no hay posibilidad de mediación porque hay una alteración del orden público. Están cometiendo estas infracciones de ley, estas agresiones, incluso lesiones de gravedad, como lo que pasó con el chavo de Aztlán. No sé si recuerdan hace algunos años que
golpearon a un aficionado de los Tigres, lo dejaron tirados y uno de ellos fue el que más lo golpeó. No recuerdo ahorita cómo le apodaban al joven, pero lo han sacado en muchas fotografías y memes. El chavo que golpeó al aficionado lo dejaron tirado en la calle, y herido de gravedad. Entonces esa ya es una cuestión que altera el orden público, pues ya no es una cuestión mediable. Y luego aparte, pues los golpes sí excedieron del límite de la ley, que son lesiones leves, que fueron a lesiones graves. Entonces ya no hay una posibilidad de mediación. ¿Cuáles sí serían? Es decir, que les acabo de mencionar, un golpe, una agresión, a lo mejor un pleito entre vecinos, a lo mejor una cuestión de que a veces un vecino lava su porche con la suciedad del perro y resulta que la suciedad se estanca en la banqueta de otro vecino y eso le genera problemas. Pues esas situaciones sí se pueden mediar, se pueden llegar a un acuerdo, y mientras que no afecten derechos de terceros, también es algo muy importante que se debe de tomar en cuenta. Pues el primero de los mecanismos es la mediación, que es el mecanismo alternativo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, contribuyen y proponen opciones de solución a la controversia con el fin de alcanzar una solución total o parcial. En la mediación, me imagino que por ahí a lo mejor han visto en alguna parte algún proceso de mediación que les haya tocado por ahí ver en televisión, donde está un mediador o mediadora y están las personas en conflicto, pues tratando de resolver la situación. Pues en esta mediación lo que se busca es que el mediador, que ahora se le llama facilitador en la ley, pues pueda llevar por buen cauce a las partes para que puedan encontrar la solución al problema que están planteando en la mediación. Una situación comercial, una situación familiar, lo que haya sido, que lo puedan resolver mediante la mediación. Perdón, pero ya me hace falta el agua. Entonces, en este tipo de mecanismo alternativo se busca la solución pacífica y el mediador no va a ser quien dé la solución, no va a ser quien les diga qué es lo que se tiene que hacer. En la mediación se debe de buscar que las partes sean las que encuentren la respuesta a ese problema, para que las partes también aprendan a cómo desarrollarse mejor, a cómo solucionar sus problemas por ellas mismas, y la mediación también ayuda a tomar conciencia y que no se lleve, que si vuelves a tener algún problema más adelante, pues lo puedas solucionar de una manera pacífica, que aprendas a solucionarlo de manera pacífica. Como les decía, que es el facilitador, como se le conoce, durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento. ¿Qué viene salud? ¿Qué viene siendo conflicto en sí? El conflicto, dice, existen muchas maneras de ver el conflicto. De hecho, existe una forma para cada uno de los seres humanos sobre la Tierra, ya que el conflicto siempre es vivido, por una persona de manera diferente, de acuerdo con la tradición, cultura, estatus social o situación racial, ya que no existe un solo tipo de conflicto ni una sola manera de entenderlo ni de abordarlo. Existen muchas definiciones de conflicto. Pues el conflicto es la parte de ese problema, ese enfrentamiento, ese choque que hay entre dos personas o más. Como definiciones de conflicto, nos dice Marinés Suárez, que es una de las especialistas en este ámbito, afirma que el conflicto no es negativo ni positivo, ya que implica un desgaste y displacer, pero dentro de este proceso desagradable existe la posibilidad de crecer y aprender nuevas estrategias
que servirán a cada una de las partes para enfrentar posibles conflictos futuros. Yo no estoy muy de acuerdo con esta definición, pero es la que es aceptada tanto por ley como por la mayoría de los académicos en la materia, donde dice que el conflicto no es ni negativo ni positivo. Estoy de acuerdo que en muchos casos puede ser de esa forma, puede ser neutral, y que va a depender mucho también de la persona si lo toma como una cuestión para crecer o para no, para fortalecerse. Pero, ¿qué pasa cuando la afectación es tan grande que no se puede reparar de la misma manera? Pues cuando a una persona le quitas todo su patrimonio, o la mayor parte de su patrimonio, pues creo que no puede decir que no fue nada negativo. Si a una persona le asesinan a un familiar muy cercano, y cuando ese familiar era el jefe de familia o el proveedor, la parte proveedora, si era la parte de la familia que trabajaba, la que tenía los ingresos, la que mantenía la familia, y lo asesinan, pues no creo que podamos decir, no es algo negativo, es algo neutral, no es negativo ni positivo. Pues no creo. Hay muchos conflictos que, a pesar de que puedan tener una solución, nunca va a ser igual la vida para esas personas que tuvieron ese conflicto. Entonces, no voy muy de acuerdo con esta parte, pero pues es la definición que nos ofrecen de conflicto. Por otra parte, ¿qué nos dice la Real Academia de lo que es un conflicto? Dice, combate, lucha, pelea, en sentido figurado, enfrentamiento armado, apuro, situación desgraciada y de difícil salida, problema, cuestión, materia de discusión, conflicto de competencia, de jurisdicción, psicológicamente o en psicología, coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Y este modo en desuso, momento en que la batalla es más dura y violenta. Entonces, para el español, para el idioma español, esta es la definición de conflicto. Si se fijan, todas absolutamente tienen una connotación negativa. No hay ninguna que diga que es una cuestión positiva. Pudiéramos decir la más neutral es esta que dice coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo. Hasta esta parte nos habla de que no es ni bueno ni malo, sino simplemente una contradicción de tendencias. Pero luego ya dice capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Entonces, todo esto es un enfoque totalmente negativo. Perdón, aquí me brinqué. Perdón, se brincó de más. A ver. Por aquí me falta una definición, a lo mejor la borré sin querer. La definición que le dan los japoneses a lo que es conflicto. Su traducción literal sería oportunidad. Los japoneses ven el conflicto como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de mejorar, una oportunidad de encontrar soluciones y fortalecerse. Entonces, lo que ellos ven como un aspecto más positivo, nosotros en nuestra cultura latinoamericana lo vemos como algo totalmente negativo. Y no digo que tengamos que ver totalmente uno o el otro, sino que simplemente podemos aceptar que las dos partes son posibles. O sea, que existe el factor negativo donde me va a afectar, donde a lo mejor una reparación del daño ya no me lo va a reparar igual, donde la reparación del daño a lo mejor no me va a resolver el 100% del problema, pero también la parte positiva, donde puedo crecer, donde puedo fortalecerme. Entonces, esa parte es muy importante, y no quedarnos ni con el lado positivo, ni quedarnos con el lado negativo. Definiciones, el conflicto para la ley, el conflicto viene siendo la materia sobre la cual cae la selección del método alterno en cualquier asunto que la ley autoriza a solucionarlo.
El conflicto va a ser específicamente lo que se va a detallar en el proceso de mediación y qué es lo que corresponde que se debe de realizar. Factores que deben de tomarse en cuenta dentro de un conflicto, sobre todo en el proceso de mediación, es el respeto a las creencias y a los sentimientos, es la comprensión, aceptar las diferencias que hay entre una persona y otra, la cooperación, trabajar por un mismo fin para resolver el problema, la comunicación, la recepción y la transmisión, que haya una buena comunicación entre las personas que están desarrollando, que están tratando de resolver el conflicto y su mediador, obviamente. Cortesía, tener un trato amable y cordial dentro de la mediación, es lo que normalmente se busca. Existen diferentes tipos de niveles de conflicto. Primero está el conflicto interno, que se presenta dentro del individuo cuando tiene que enfrentar la necesidad de tomar una decisión para dar respuesta a los intereses que, al parecer, no puede satisfacer a la vez. Ese se refiere a cuando tenemos estos conflictos internos, donde a veces, como comúnmente se dice, es que esta persona está enojada con la vida, o esta persona todo le molesta, o esta persona todo le parece mal. Entonces, esa parte individual del conflicto interno, donde nosotros a veces somos el problema en sí y no las demás personas. O sea, es la persona la que se enoja, la que se molesta, cuando en realidad no le hicieron nada o hicieron algo que no era su intención. Que luego hay muchos, por ejemplo, en redes sociales, que alguien sube una publicación y luego resulta que alguien dice, no, lo dijo por mí, me echó la indirecta, y luego de ahí se genera un conflicto, empiezan a pelearse y pues empiezan situaciones desagradables. En redes sociales a veces no pasa más allá de algunos insultos o de algunas cuestiones que pueden llegar a presentarse ahí dentro de las redes sociales, pero luego cuando se hace en lo personal, en el ámbito de la escuela, en el ámbito del trabajo, pues sí llegan a generar factores de violencia por una cuestión de una persona que no supo desarrollar esa parte del nivel interno. El conflicto interpersonal ocurre cuando hay dos o más personas ligados por un objetivo compartido y con estos intereses o necesidades que pueden ser o parecen ser mutuamente incompatibles. El conflicto interpersonal es cuando se da el problema entre más personas, entre dos o más personas, cuando existe esta cuestión de generar problemas, de generar disputas que en algunos casos pueden ser violentas o simplemente de agresión verbal, pero no deja de ser un conflicto o que puede convertirse en un conflicto legal. El conflicto intergrupal o social se presenta entre grupos o países ligados por un objetivo compartido y con intereses o necesidades que pueden ser o parecen ser incompatibles. El conflicto social pues, es algo todavía mucho más grande. No sé si por ahí ayer vieron que este fin de semana hubo unas manifestaciones por lo de los 43 desaparecidos, y hubo un grupo de personas que, como siempre, estuvieron ahí pintando monumentos y pintando bardas, y por ahí uno de las personas que estaban entre el mismo grupo, que también iba a manifestarse, se molestó y les empezó a gritar porque no quería que pintaran los monumentos, y decía que eso no solucionaba nada. El pintar una pared, el pintar un monumento, pues no representa una solución al problema, sino que simplemente lo único que genera es más división y más odio en algunos sectores de la sociedad. Y ahorita algo que tenemos también muy marcado es esta cuestión de fifís contra chairos, donde el mismo presidente de la República fue quien puso el apodo de fifís a quien considera que son gente de clase alta, gente de dinero, y casi diciendo que las personas que tienen dinero o los ricos son los causantes de los problemas de la gente pobre.
Entonces empezó a catalogar cualquiera, incluso hay algunos que llegaron a decir que deberían de quitarles a los que tengan carros o dos carros o más, que deberían de quitárselos y dárselos a los que no tienen, que porque ellos también tienen derecho a tener un carro. Os hablaba también antes de que entrara Andrés Manuel de decir que los que tengan más de una casa, que les iban a quitar su otra casa para dárselas a alguien que no tenía. Entonces, y tratando de meter un discurso diciendo que los que tenían más, pues deberían de quitarles para darles a los que no tienen, sin tomar en cuenta todo lo que les costó a muchos tener lo que tienen hasta ahora. Entonces, ha generado esa división, y chairos, pues normalmente, para los que no sepan, se les conoce o se les dice de una forma despectiva, de una forma, pues, en tono de agresión, se les dice a los seguidores del presidente de la República. Entonces, es un pleito entre chairos y fifís que el mismo presidente de la República ha generado. El mismo presidente está generando esta división, pues creo que atendiendo ahí a la máxima que dice, o esa frase que dice, divide y vencerás. Entonces trata de mantenernos divididos para poder él beneficiarse de votos y de beneficiarse de muchas cosas, él y su grupo de personas, pero no toma en cuenta que toda esta división que está haciendo, lo único que va a hacer es generar más violencia, en vez de combatirla, él mismo la está fomentando. Entonces este conflicto social es algo que va a seguir por mucho tiempo, desgraciadamente, o por lo menos mientras el presidente siga aquí en el cargo. Causas del conflicto, y aquí, si quieren, como no lo terminaríamos de ver ahorita, si quieren lo vemos la próxima semana, el próximo lunes, ya para ahorita aterrizar lo que vimos, y pues ver algunas preguntas y algunas cuestiones de lo que ha sido, lo que han compartido en redes sociales. Entonces, resumiendo lo que vimos hoy, terminamos de ver estos factores de protección, en el entorno, en el sector, en el ámbito personal, familiar, comunitario y en el social. Pues terminamos de ver estos 4 aspectos. Vimos los conceptos de prevención social del delito en la Ley General de Prevención del Delito y la Violencia, y nos decía específicamente que pues esa parte del conjunto de estrategias, políticas públicas y programas de gobierno encaminados a fortalecer la seguridad y a disminuir los factores que inciden en la violencia y en la delincuencia y todos los factores que la generan. Luego ya empezamos a ver esta parte de la mediación, donde dijimos qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias, aquellos mecanismos legales que tenemos, herramientas legales que tenemos para resolver conflictos sin la necesidad de llegar a instancias judiciales, a recurrir a demandar, a denuncias o querellas. Entonces, que no necesitamos recurrir a estas etapas con los mecanismos alternativos. Y estamos ahorita viendo precisamente el de la mediación, en qué consiste la mediación, cómo se desarrolla, y ya en la próxima clase lo aterrizaremos de una mejor manera. Pasaremos a la conciliación y luego al arbitraje. Entonces, esos son en sí los temas que vamos a desarrollar, y pues es todo en cuanto al contenido temático. Para lo que es lo de redes sociales, ya vi que varios estuvieron publicando, pues voy a estar ahí pendiente de anotar todo esto. Tengo algunos mensajes de ustedes por WhatsApp, la verdad anduve muy ocupado el fin de semana, que no tuve tiempo de responder. Ahorita les respondo a los compañeros que me estuvieron mandando mensajes, veo la situación de cada uno, y pues ahí voy a estar al pendiente de ustedes. Entonces, en cuanto a prevención del delito, ya saben, esta semana toca otra publicación, otra vez tienen que publicar algo, ya estaré pendiente de tanto de lo que ya publicaron como de lo que van a publicar, para estar dándoles retroalimentación. Pero, pues en sí, es todo
en lo que respecta a prevención del delito, es todo por esta semana, más lo que ustedes vayan a publicar. Y nos veríamos el miércoles para la clase de introducción al derecho, igual el miércoles a las 8 de la mañana, pues para ver los demás temas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de terminar la sesión de hoy. No, Lick. Perfecto. Antes de que se me vayan, déjenme, les cargo la lista de asistencia. La lista de asistencia también la van a tener esta semana, para que estén en conocimiento de ello. Ya la van a tener actualizada. Lo que pasa es que no la había querido subir la asistencia porque todavía se estaban inscribiendo otros compañeros más. Entonces, si la subo, después tengo que volver a entrar para ver quién ya estaba, quién no estaba. Entonces, muy bien. Aquí, ¿quién es? Carla, Karina. Perdón, déjenme ver quién nos mandó el mensaje. Sí, Carla. Muy bien, lo voy a revisar y ya te respondo, compañera. Entonces, en esta parte de lo que es la asistencia, ya la subo en esta semana, ya para que la tengan actualizada. Recuerden que principalmente responsabilidad de ustedes el llevar el conteo de las faltas, pero también uno como maestro responsable de subir la asistencia, entonces la voy a subir para que no haya ningún inconveniente. Por otra parte, les recuerdo, por ahí vi algunos que tenían estaban aquí conectados, pero les hablé, no me contestaron, y luego vi como que iban a escribirlo, como que no escribían, pero como que iban a escribir ya cuando dije que si no me contestaban, pues me iba a ver. No se los tomaba como participación, los tomaba como que no estuvieron el día de hoy. Entonces les digo para que lo tengan en cuenta. Les recuerdo lo de la cámara, es importante tenerla encendida. Hoy nada más el compañero Adrián fue el único. En clases anteriores sí ha habido 2 o 3, a veces hasta 5, pero recuerden de tenerla encendida. Tomo todo esto en cuenta y tomo en cuenta la participación. Pero si alguien no me contesta, entonces lo tomo como que no está en la clase, como que se me fue a dormir, se fue a desayunar, o cualquier otra situación. Si de plano tienen una emergencia que les urge mucho ir al baño, o que les urge ir a prepararse algo para comer porque tienen mucha hambre, pónganme aquí en el chat. Maestro, en 2 minutos regreso. Maestro, en 3 minutos regreso. Y ya si yo les llego a hablar, yo ya sé que en ese momento no están en la clase. Pero si yo les hablo y no me contestan, yo lo tomo como que no están. Entonces, es falta y también influye en su participación. Pues para que lo tomen en cuenta, todos debemos estar aquí. No creo yo que sea tan exagerada la situación de decir, es que no me sirve el micrófono, es que si no te sirve el micrófono, tienes el chat. Entonces, respóndeme por chat. Si no me respondes ni por una ni por otra, y no veo ni siquiera la intención de responder, porque aquí se ve cuando alguien quiere tomar el micrófono, se enciende el cuadrito donde están ustedes, me empieza a parpadear, o si alguien está escribiendo, me aparece aquí en el chat que alguien está escribiendo en este momento, como pasa en Facebook, como pasa en WhatsApp. Entonces de ahí me doy cuenta, pero si no veo ninguna reacción, para mí entonces no están en la clase. Entonces tomen en cuenta eso, no solo para esta clase, sino también para la prevención para la clase de introducción al derecho. Entonces, pues si no más, nos vemos la próxima semana y ya les voy respondiendo en el transcurso del día los mensajes a todos los que me escribieron. Pues que tengan buen inicio de semana y nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana. Gracias, profe. También. Hasta luego. Adiós.